Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Java, en este video les voy a explicar cuál es la diferencia de utilizar boolean con B minúscula y boolean con B mayúscula. Para hacer este video y esta comparación, me voy a basar en tres ítems, que es el tipo de dato, valor inicial y método y funcionalidades que nos brinda el mismo. El primer ítem es tipo de dato. Tipo de dato. Cuando nosotros utilizamos boolean, estamos haciendo uso del tipo de dato primitivo. El tipo de dato que viene con Java por defecto, al igual que el int, que el long, que el double, que el float, entre otros. Todos en minúscula. Y ese tipo de datos ya tienen como tal unas características en común. Por ejemplo, los tipos de datos primitivos no manejan el null. El null lo maneja, son las clases. Entonces, por ejemplo, aquí va a crear una variable de tipo boolean que voy a llamar requiere licencia. ¿Cierto? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Cuando yo hago uso de boolean, estoy haciendo uso de la clase. La clase, aunque lo voy a explicar un poquito más adelante, son aquellas como mejoras al tipo de dato primitivo, pero tienen lo que inicialmente tiene el dato primitivo más unas funcionalidades adicionales. En este caso lo voy a llamar requiere pasaporte. Vemos que la inicialización de ambos, la definición es casi idéntica. Lo que actualmente cambia es simplemente como lo nombramos, boolean con minúscula y boolean con mayúscula. Ahora, si yo quiero que este requiere licencia sea true, pues lo hago aquí sin ningún problema. Y si le digo que requiere pasaporte sea false, lo hago sin ningún problema. ¿Cierto? Hasta aquí vamos bien. No hay ninguna diferencia. Ahora, ya sabemos que el tipo de dato aquí es dato primitivo. Y aquí estamos utilizando es la clase. Eso como para que partamos de acá. Ahora, la diferencia número 2. Valor inicial o valor por defecto. Valor inicial o valor por defecto. Ahora, para esto voy a hacer una instancia de persona, la clase persona, que por aquí pueden ver tengo toda esa información de persona. Te voy a crear persona per es igual a una nueva persona. ¿Por qué voy a hacer esto? Para hacerles un poco más entendible el tema de la diferencia. Para traer esa persona. Cuando nosotros hacemos un llamado de un atributo de tipo boolean, así con la b minúscula, el valor por defecto va a ser false. Es decir, que si yo hago acá esto, system, un syser, y vamos a ver qué persona tiene por acá una variable, un atributo llamado declara renta. Digo, declara renta y lo voy a traer de per.is declara renta. Va que aquí yo lo que hice simplemente es crear una instancia de persona, pero en ningún momento le he definido is declara renta que quiero que sea. Simplemente le estoy diciendo imprímame eso, o sea que él me va a traer el valor por defecto. Y como les mencionaba, cuando traemos el valor por defecto de una variable, un atributo de tipo boolean con b minúscula, el valor por defecto va a ser false. Entonces, esto lo podemos verificar simplemente ejecutando acá esto como una aplicación Java. Y vemos que efectivamente es false. Ahora, voy a hacer ese mismo ejercicio, pero con otro atributo, que en este caso es persona pública. Te le digo aquí, persona pública, y aquí le digo get persona pública. Ahora, otra diferencia es que cuando nosotros estamos invocando el valor, si es de tipo boolean con b minúscula, al principio se le pone is más el nombre de la variable, mientras que cuando es con double con b mayúscula, como es clase, el llamado se hace a través del get, ya no con is sino con get.
Esa es otra diferencia. Y ya, te pongo aquí y llamadas. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros estamos haciendo el llamado de un atributo de tipo boolean con B mayúscula, el valor por defecto no es false, sino que es null. Porque toda clase, si no le inicializamos y no le pasamos un valor, el valor por defecto va a ser null. Entonces, para este caso, voy a nuevamente ejecutar ese programa. Y vemos que efectivamente, en este caso digo, y declara renta, nos salió false. Y get persona pública nos trajo null. Entonces también podemos ver la diferencia de cómo llamamos esos atributos y adicionalmente qué valores iniciales o por defecto tiene. Aquí podemos ver otras diferencias. Y finalmente, como último ítem para marcar diferencias son los métodos y funciones del mismo. Aquí es donde boolean, o mejor dicho, los datos primitivos se quedan un poco cortos. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si yo de este atributo o esta variable de booleana con minúscula, si yo le pongo un punto, no me va a brindar ninguna más opción. Yo a eso simplemente le puedo decir, hey, iguale y ya, no tengo nada más. Aquí o meterlo pues dentro de una condición. O sea, solo funciona para lo que necesita. Asignarle y luego comparar si de pronto necesitan hacer un if o algo. Para eso sí les va a funcionar. Pero vemos que en ese caso el dato primitivo se queda corto. No tiene funciones. Lo pongo por acá. No tiene funciones, métodos ni funciones adicionales. Mientras que cuando nosotros utilizamos el tipo de dato de clase, o sea, el boolean mayúsculo, van a poder ver que cuando yo llame esta variable, este atributo, le pongo punto, se nos va a brindar una serie de métodos y funciones de la misma clase, que nos va a permitir obtener el valor booleano, compararlo, también compararlo con el equals, podemos ver el hash code, convertirlo a string, entre muchos más. Entonces vemos que nos abren un sinfín de otras funcionalidades, como convertirlo de un string a un booleano, de un booleano a un string, como les decía, el hash code, validar el get boolean, entre muchos más. Entonces, para este caso, si nosotros requerimos hacer operaciones, necesitamos convertir de un string a un booleano o viceversa, necesitamos validar si está null, si son iguales dos boolean de tipo clase. Entonces, para este caso sí nos sirve más el boolean. Entonces, como les decía, este boolean con B mayúscula es la evolución del dato primitivo. Solo que según la necesidad, uno va a ser más necesario o va a servir más para un contexto. Por ejemplo, yo tengo un boolean que simplemente me dice es sí o no, entonces me sirve para el dato primitivo. Pero es un boolean que puede que me manden un sí o un no, o puede que me manden un null, o puede que simplemente estoy calculando algo y luego lo asigno ahí. Entonces vemos que bajo ese tipo de situaciones nos puede servir más la clase. En ese caso, aquí como última cosita, pongo acá, digo acá que boolean cuenta con métodos y funciones disponibles. Entonces, en estos momentos hemos visto la diferencia del boolean con B minúscula, o sea el tipo de dato primitivo, versus el boolean con B mayúscula, o sea la clase. Vemos sus diferencias de que se inicializan igual, son tipos de datos primitivos, que para llamarlos se llama de una forma diferente, también que su valor por defecto es diferente, y que a nivel de método y funciones el boolean, o sea la clase con B mayúscula, nos va a dar muchas más funcionalidades que el dato primitivo. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse, recordarles de que pueden dejar sus dudas, propuestas de contenido en la caja de comentarios o mandármelos por correo. También los invito a seguirme en mis diferentes redes sociales.
recordarles de que todos los días subo contenido o intento subir contenido. Y finalmente, si de pronto desean apoyar este proyecto, mi canal, pueden hacerlo a través del programa de miembros de YouTube, uniéndose a mi canal, o también en los links que yo dejo en la descripción del video, por si me desean hacer donaciones a través de PayPal o alguna entidad bancaria. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.